¿Alguna vez sentiste que, aunque esa persona ya no está en tu vida, algo dentro de ti sigue atado a su recuerdo? Como si una parte tuya viviera en pausa, esperando, sin saber exactamente qué. Ese nudo invisible, ese eco emocional que no cesa, es el apego. Y es más común, más profundo, y más inconsciente de lo que solemos aceptar. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, decía que gran parte de nuestras relaciones no son del todo conscientes. Nos vinculamos desde lo que no vemos de nosotros mismos. Nos enamoramos, nos apegamos y sufrimos no tanto por lo que perdemos, sino por lo que creímos encontrar en el otro. El apego emocional no es solo amor. Es necesidad, es dependencia, es expectativa. Es esa ilusión de creer que otro ser humano puede llenar nuestros vacíos. Jung lo explicaba con claridad: proyectamos sobre el otro todo aquello que no reconocemos en nosotros. Y así, la relación se vuelve una danza entre carencias ocultas, heridas abiertas y deseos no expresados. No te apegas a la persona, te apegas a lo que ella representaba para ti: seguridad, compañía, validación, futuro. El problema surge cuando esa persona se va, o cambia, o no puede sostener la proyección que construiste. Entonces duele. Porque no estás perdiendo solo a alguien, estás enfrentándote a un vacío que ya estaba ahí antes. El desapego auténtico es una puerta hacia el autoconocimiento. Es el punto de partida para descubrir tu voz interior, esa que muchas veces ha sido silenciada por el ruido del mundo exterior. Al conectar contigo mismo desde este nuevo nivel de conciencia, comienzas a establecer vínculos más equilibrados, sinceros y duraderos. En el contexto terapéutico, la noción de una conciencia ampliada es fundamental. Carl Jung impulsaba esta expansión al animar a las personas a mirar hacia su interior, integrar sus sombras, reconocer sus temores ocultos, sus deseos silenciados y aquellas necesidades que nunca se atrevieron a nombrar. Cuando logras separarte emocionalmente de una situación, tu conciencia se ensancha. Ya no reaccionas por impulso, sino que eliges con intención. Reflexiona por un instante: ¿cuántas veces permaneciste en una relación solamente por temor a lo desconocido? Ese miedo es comprensible, pero no debe definirte. El cambio es el pilar del crecimiento emocional. Alfred Adler, pionero en la psicología individual, afirmaba que cada ser humano posee una energía interna que lo impulsa a superarse. Y el desapego es una manifestación poderosa de esa fuerza interior. Aferrarse a alguien que ya no comparte tu sintonía es como impedir que tu esencia evolucione. Es paralizar tu energía vital. Jung hablaba de bloqueos del alma cuando una persona se resistía a atravesar las etapas difíciles de la vida. Tal como el agua necesita moverse para mantenerse pura, el alma también necesita fluir para sanar. El desapego es, en ese sentido, el oxígeno del alma, permite que lo estancado vuelva a respirar. El ego, según Jung, es una herramienta útil para la vida práctica, pero cuando toma el control absoluto se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento. El ego no quiere soltar, necesita ganar, controlar, tener razón. Pero el alma anhela libertad, expansión, autenticidad. Quien logra desapegarse no es débil, sino que ha logrado trascender al ego y conectar con una fuerza mayor. Muchos terapeutas reconocen al cuerpo como un canal esencial para liberar emociones reprimidas. A menudo, lo que la mente no se atreve a expresar, el cuerpo lo grita. Dolores físicos,
insomnio, ansiedad o náuseas pueden ser reflejos de vínculos emocionales que no hemos logrado soltar. Sanar no es solo hablar, es llorar, correr, respirar, moverse, danzar. Dejar que la emoción se manifieste por completo. Abraham Maslow, célebre por su teoría de la autorrealización, señalaba que cuando nuestras necesidades básicas están cubiertas, podemos aspirar a la plenitud. El problema es que muchas personas colocan el amor romántico como la base de su equilibrio emocional. Cuando una relación se rompe, sienten que todo se derrumba. El desapego permite reestructurar esa base desde adentro, devolviéndonos el protagonismo sobre nuestra propia vida. El diálogo interno es una herramienta poderosa y muchas veces ignorada en el camino del desapego. Jung veía nuestra mente como un escenario lleno de voces internas, símbolos y tensiones. ¿Te has detenido a escuchar qué te dices a diario? ¿Refuerzas discursos de culpa o te hablas con compasión? Aprende a identificar a tu juez interno y reemplázalo por una voz más sabia, tu verdadero yo. Carl Rogers, otro referente del crecimiento personal, sostenía que la sanación solo puede ocurrir desde la autenticidad. No puedes desapegarte fingiendo que no te importa, mientras por dentro algo se quiebra. Es necesario validar tus emociones, aceptar que dolió, que hubo amor, que hubo pérdida. Solo desde esa honestidad emocional puedes construir verdadera libertad. Aquellos que sueltan desde el amor lo hacen entendiendo que la vida no es un asunto de control, sino de confianza. Jung creía que nuestro destino se configuraba tanto por las fuerzas inconscientes como por la búsqueda de significado. Soltar también es un acto de fe, confiar en que el universo tiene sus propios ritmos y que lo que parte, lo hace por una razón. En terapia se utiliza con frecuencia el análisis de patrones repetitivos. Observar nuestras relaciones pasadas, identificar los perfiles emocionales que atraemos, los conflictos que se repiten, las emociones que vuelven. Jung llamaba a esto el círculo del destino. Romper ese ciclo solo es posible cuando se vuelve consciente. Nada cambia hasta que se reconoce. Si has amado con intensidad y ahora sientes dolor, no pienses que fue inútil. Cada vivencia deja una huella, pero tú decides si esa marca será una herida abierta o una cicatriz que ya no duele. El desapego emocional transforma el sufrimiento en aprendizaje. Te permite recordar sin aferrarte, amar sin depender, agradecer sin necesidad de rogar. Para Jung, alcanzar la totalidad era integrar todas las partes de uno mismo, luz y sombra, presencia y ausencia, apego y libertad. El desapego no es negación, es integración. Es entender que puedes seguir amando sin poseer, que puedes recordar sin quedarte anclado, que puedes soltar sin perderte a ti mismo. Y si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo con el corazón receptivo, permíteme decirte algo que quizás no has escuchado antes: lo que estás haciendo es sagrado. Estás enfrentando tu dolor con valentía, y eso no lo hace cualquiera. Muchos huyen. Tú no. Estás cruzando un umbral profundo, y eso ya te transforma. Tus emociones al intentar soltar no son solo tuyas. Jung hablaba de los arquetipos colectivos, energías que atraviesan generaciones. Tal vez tu dificultad para dejar ir provenga de un legado familiar, de historias de abandono o dependencia emocional que hoy tú estás sanando. Tú eres el punto de quiebre de ese patrón. Estás haciendo lo que otros no pudieron. Freud hablaba del conflicto entre el ello
el yo y el superyo. Jung amplió esta visión al incorporar el sí mismo como centro integrador. Cuando estás emocionalmente apegado, muchas veces el yo racional reconoce que debes soltar, pero tu alma aún no ha absorbido la lección. Por eso el desapego no es un acto lógico, sino profundamente emocional. En muchas culturas ancestrales, dejar ir era un acto ceremonial. Se encendían fuegos, se cantaban mantras, se lloraba en comunidad. Hoy, vivimos el duelo en silencio, con vergüenza. Pero tú puedes hacer de tu proceso un ritual sagrado. Escribe lo que quieres liberar. Quémalo simbólicamente. Honra lo vivido. Celebra tu renacimiento. Tu alma te lo agradecerá. Carl Jung llamó la sombra a todo aquello que rechazamos de nuestra personalidad. El apego nace muchas veces de ahí. De una falta de integración. Buscamos en otros lo que no somos capaces de ver en nosotros mismos. Admiramos su fortaleza porque negamos nuestra vulnerabilidad. Amamos su dulzura porque hemos sido duros con nosotros. Nos apegamos porque no nos hemos habitado completamente. Y cuando el otro se va, no solo sufrimos su ausencia, sino que quedamos cara a cara con esa sombra. El dolor es, en realidad, el reflejo de esa parte no integrada. Por eso Jung decía, lo que no se hace consciente, se manifiesta en tu vida como destino. El viaje hacia la individuación no es una línea recta. Es una espiral que nos lleva una y otra vez a nuestras raíces, a nuestros miedos más antiguos, a las heridas que creíamos ya sanadas. Jung no concebía la vida como una carrera hacia la perfección, sino como una danza entre la luz y la sombra. Una danza en la que cada paso, por más torpe o doloroso que parezca, nos acerca a nuestra verdad más profunda. Individuarse, según Jung, es dejar de ser una copia de lo que los demás esperan de nosotros. Es deshacernos de las máscaras que hemos usado para agradar, para sobrevivir, para pertenecer. Es un acto de valentía, mirar hacia adentro y descubrir que debajo del ego, debajo del personaje que interpretamos en el teatro de la vida, hay algo más vasto, más misterioso, más auténtico. En este proceso, la sombra no es una enemiga. Es una aliada disfrazada. Representa todo aquello que hemos reprimido por miedo al juicio, al rechazo o al dolor. Nuestros impulsos, nuestras contradicciones, nuestros deseos silenciados. Jung nos invita a integrarla, no a eliminarla. Porque solo al mirar de frente a la sombra, podemos recuperar la energía vital que dejamos atrapada en ella. La individuación también exige un diálogo con lo desconocido, con el inconsciente colectivo, esa gran matriz simbólica que compartimos con toda la humanidad. En los sueños, en los mitos, en las visiones, emergen arquetipos. El anciano sabio, el niño interior, el guerrero, el amante, el huérfano. Figuras universales que actúan como guías en nuestro camino interno. Reconocerlas es reconocernos. Y es que el alma no se desarrolla únicamente a través del pensamiento lógico. Necesita imágenes, metáforas, ritos, arte, contacto con lo sagrado. En palabras de Jung, el alma es una gran amante del símbolo. Cada imagen simbólica que despierta algo en nosotros, un animal en un sueño, una frase que nos conmueve, una canción que nos atraviesa, es un mensaje del alma queriendo mostrarnos un camino. En la individuación, el self, o sí mismo, actúa como un centro organizador. No es lo mismo que el ego.
El ego es el punto de vista desde el cual vivimos cotidianamente. Pero el self es mucho más vasto. Es totalidad. Es lo que somos en potencia, lo que podríamos llegar a ser si tuviéramos el coraje de ser completos en lugar de simplemente buenos. Este proceso implica crisis, rupturas internas, desilusiones. No porque estemos fracasando, sino porque las viejas estructuras deben romperse para que una nueva identidad emerja. El alma necesita espacio. Y muchas veces, lo que llamamos crisis es simplemente el alma exigiendo ser escuchada. Jung comprendía que la curación no viene de arreglar lo que está roto, sino de reunir lo que ha sido separado. De reconciliar opuestos, razón e intuición, masculino y femenino, hacer y ser, cuerpo y espíritu. Esta integración nos convierte en puentes vivos entre el cielo y la tierra. La individuación, entonces, no es un destino. Es un estado de conciencia. Un compromiso con uno mismo. Un profundo sí a la vida, con todo lo que implica, belleza y oscuridad, miedo y revelación, soledad y comunión. Cuando una persona se individúa, deja de vivir en automático. Ya no necesita ser validada desde afuera, porque ha descubierto su centro interno. Ya no persigue el éxito como una meta vacía, sino que construye una vida con sentido. Y ese sentido no se encuentra en lo grandioso, sino en lo cotidiano, en cómo escuchas, en cómo hablas, en cómo amas. La obra de Jung no fue solo una teoría psicológica. Fue un mapa para regresar a casa. Para volver a ti. No a ese tú fabricado por la cultura o por la familia. Sino al tú esencial, al tú salvaje, al tú que sueña con ojos abiertos. A medida que uno avanza en el camino de la individuación, empieza a comprender que el mayor enemigo no es el mundo exterior, sino la inconsciencia interior. La vida no se trata de conquistar territorios, sino de reconquistar el alma perdida en los rincones olvidados del ser. Jung entendió que el ser humano moderno sufre no tanto por lo que le ocurre, sino por lo que ignora de sí mismo. La civilización, con su velocidad y sus exigencias, ha convertido el alma en un objeto de consumo o de evasión. Hemos aprendido a sobrevivir, pero hemos olvidado cómo vivir con sentido. Por eso, el proceso de individuación es también un acto de resistencia, una forma silenciosa pero radical de rebelarse contra el adormecimiento colectivo. Es, en esencia, una revolución del espíritu. En este camino, nos enfrentamos al arquetipo del héroe, no como figura épica que conquista imperios, sino como aquel que se atreve a descender a sus propios abismos. El héroe interior no huye de la oscuridad, entra en ella con la lámpara de la conciencia. Y lo hace sin certezas, sin garantías, sin promesas de gloria. Porque su lucha no es por fama ni reconocimiento, sino por restituir el alma a su legítimo trono. Este viaje heroico es cíclico, no basta con un solo descenso. Cada etapa de la vida nos presenta un nuevo desafío, una nueva sombra, una nueva oportunidad de integrarnos más profundamente. No hay un punto de llegada definitivo. Pero con cada paso, el ser se expande, se afina, se vuelve más verdadero. Como el diamante que necesita presión para brillar, el alma necesita tensión para revelarse. Jung señalaba que todo encuentro con el inconsciente es también un acto espiritual. No necesariamente religioso, pero sí profundamente sagrado. La individuación no es solo un trabajo psicológico, sino una obra alquímica.
Una transmutación donde los metales pesados de la psique, el miedo, la culpa, la ira, la confusión, se transforman lentamente en oro interior, sabiduría, compasión, libertad, coherencia. Y en medio de ese proceso, llega un momento sutil pero decisivo, el retorno. El alma, una vez confrontada con su verdad más profunda, no puede permanecer en soledad. Como el héroe de los mitos, quien después de obtener el elixir regresa al pueblo, el ser individuado también vuelve al mundo. Pero ya no vuelve desde la necesidad de aprobación, sino desde la ofrenda. Desde el deseo de compartir lo aprendido, no para imponerlo, sino para servir como espejo viviente de lo posible. El retorno implica responsabilidad. Implica mirar a los demás no como enemigos o culpables, sino como viajeros en su propio proceso. Implica aceptar que no todos están listos para mirar hacia adentro, y que eso también está bien. La individuación no convierte a nadie en maestro, sino en testigo. En testigo del misterio, del dolor, del milagro cotidiano de ser humano. Y así, poco a poco, el alma deja de estar en guerra consigo misma. Ya no necesita dividirse entre lo que es y lo que debería ser. Ya no vive bajo la tiranía del debo, del tengo que, del que pensarán. Aprende a habitarse. A estar en casa, incluso en medio del caos. Pero este despertar no está exento de consecuencias. Porque cuando uno se vuelve fiel a sí mismo, empieza inevitablemente a soltar lo que ya no resuena, personas, ideas, roles, vínculos, formas de vida. Este desapego no es rechazo, sino coherencia. Es la expresión natural de una evolución interna que ya no puede seguir sosteniendo lo que antes le daba seguridad. Y es ahí donde el alma toca un nuevo umbral. Un umbral donde empieza a percibir que su identidad no está fijada en lo personal, sino en algo más vasto. Más profundo. Algo que Jung llamó el cinismo transpersonal. Un punto de fusión entre lo humano y lo eterno. Entre la biografía y lo universal. Un espacio donde se intuye que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para recordar quiénes somos más allá del nombre, del rol, del cuerpo, incluso más allá del tiempo. Así, cuando uno comienza a comprender que la individuación conlleva necesariamente un desprendimiento de lo que ya no vibra con el alma, surge una pregunta inevitable: ¿cómo dejar ir sin rompernos por dentro? ¿Cómo soltar sin sentir que perdemos una parte de nosotros? Aquí es donde el pensamiento filosófico, tanto oriental como occidental, entra en escena. Porque el desapego no es olvido ni indiferencia. Es arte. Es sabiduría. Es una práctica milenaria que nos enseña que la libertad no se alcanza acumulando, sino soltando. No evadiendo el dolor, sino abrazándolo desde un lugar más amplio. Y es en este cruce de caminos, entre la psicología profunda de Jung y la visión filosófica del mundo, donde empezamos a comprender que el verdadero desapego no nos aleja de la vida, sino que nos reconcilia con ella. Vamos entonces a explorar qué nos enseñan las grandes tradiciones sobre este misterio de soltar, y cómo el desapego puede ser no una renuncia, sino una forma suprema de amor. Desapegarse no es dejar de amar. Es amar desde la libertad. Es soltar la ilusión de control, la expectativa de permanencia, y abrazar la impermanencia como parte natural de la vida. No confundas desapego con indiferencia. El desapego nace del amor maduro. De aceptar que nadie nos pertenece,
que los vínculos cambian, que las personas son libres, y que el amor verdadero respeta ese cambio. Indiferencia es cerrar el corazón. Desapego es abrirlo sin condiciones. Dejar ir no es abandonar. Es honrar lo vivido, agradecerlo, y permitir que siga su curso, incluso si ese curso ya no te incluye. Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te daña, sino cómo lo interpretas. Los estoicos sabían que el apego es sufrimiento. Que cuanto más te aferras, más duele la pérdida. Su solución, aceptar el flujo natural de la vida. Aceptar el flujo natural de la vida, según Epicteto, no significa resignarse, sino asumir la soberanía sobre lo único que realmente controlamos, nuestra actitud interna. Para los estoicos, el mundo exterior, las personas, los hechos, las pérdidas, escapa a nuestro dominio. Pero cómo respondemos ante ello, esa es nuestra verdadera libertad. Cuando nos apegamos, delegamos ese poder. Convertimos a la otra persona en fuente de nuestro bienestar, de nuestra identidad incluso. Y cuando esa persona se va o cambia, sentimos que algo dentro de nosotros se rompe. Pero en realidad, lo que se deshace es la ilusión de control que habíamos proyectado. Epicteto enseñaba a separar con claridad dos esferas, lo que depende de ti y lo que no. Tus pensamientos, tus valores, tus decisiones, eso sí es tuyo. Pero las acciones, emociones y elecciones de otros, jamás lo han sido. Cuando confundimos esos límites, nace el sufrimiento. Es como intentar sujetar el viento. Por eso, el desapego emocional no implica frialdad ni indiferencia, sino discernimiento y responsabilidad emocional. Implica amar con conciencia, sabiendo que nada ni nadie nos pertenece. Que cada encuentro humano es prestado por el tiempo y merece ser vivido con gratitud, no con exigencia. El desapego, en clave estoica, es un acto de respeto, hacia ti, hacia el otro y hacia la impermanencia de la vida. Cuando comprendes esto, ya no amas desde el miedo a perder, sino desde la libertad de permitir. Ya no necesitas retener para sentirte seguro, porque la verdadera seguridad nace dentro. Así, en medio del dolor por una pérdida, puedes recordar que tú sigues siendo dueño de tus pensamientos, de tus pasos, de tu proceso. Y como decía Epicteto, ahí reside tu mayor poder, en no permitir que lo externo robe tu paz interna. Esta enseñanza, aunque simple en palabras, requiere valentía en la práctica. Porque cuando amamos, inevitablemente nos abrimos al riesgo. Pero para los estoicos, amar no era renunciar a los vínculos, sino transformar la manera en que los experimentamos. No amar menos, sino amar mejor, sin cadenas, sin ilusiones, sin depender de un resultado. Epicteto invitaba a ver cada relación como un préstamo del destino. Decía, si amas a un jarrón, recuerda que es solo un jarrón. Si se rompe, no te perturbes. Pero si logras aplicar esta lógica a tus afectos, a tus vínculos más profundos, entonces desarrollas lo que los sabios llamaban ataraxia, una calma interior inquebrantable. Esto no es frialdad emocional, es maestría interna. Es entender que el otro puede irse, cambiar, incluso decepcionarte, pero tú puedes seguir en pie. Puedes seguir amando desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Porque ya no estás atado a la idea de que sin esa persona, tu mundo se derrumba.
La libertad emocional, según Epicteto, nace cuando dejas de suplicar que la realidad sea diferente y empiezas a usar todo lo que ocurre como un maestro. Si alguien se va, es una oportunidad para soltar el apego. Si sientes dolor, es un espejo de algo que aún necesita ser sanado dentro de ti. Nada es castigo. Todo puede ser camino. Incluso el rechazo o la pérdida dejan de ser tragedias personales para convertirse en parte del orden natural de las cosas. Como las estaciones del año. Como la caída de las hojas en otoño. Cuando aceptas eso, no solo sueltas a quien se va, te sueltas a ti mismo de la prisión del sufrimiento innecesario. Y entonces, descubres que no necesitas que el mundo se acomode a tus deseos para sentirte en paz. Porque la paz ya no depende de lo externo. Nace de ti. De tu capacidad de mirar con ojos nuevos. De reinterpretar lo que parecía pérdida como una forma de liberación. Así, al desapegarte, no estás renunciando al amor. Estás renunciando al miedo. Y cuando el miedo se va, el alma respira. Se expande. Y puede, por fin, elegir amar sin cadenas. Amar sin huir. Amar desde la libertad. Desde el budismo, se nos recuerda que el deseo y el apego son las raíces del sufrimiento. Que la vida es cambio constante, y resistirse a ese cambio solo genera dolor. Lo que amas, déjalo libre, diría Buda, no desde la resignación, sino desde la sabiduría. Lao Tse nos enseñó que aferrarse a las cosas es causa de sufrimiento, dejar fluir es la fuente de la paz. Pero estas frases no son solo citas bonitas. Son mapas. Filosofías milenarias nacidas de la contemplación del alma humana. Y aunque sus contextos sean antiguos, sus enseñanzas siguen resonando con precisión quirúrgica en nuestros conflictos actuales. El estoicismo, nacido en Grecia y desarrollado en Roma, plantea una pregunta fundamental: ¿qué está bajo tu control? La mayoría de nuestros sufrimientos, dicen los estoicos, provienen de querer controlar lo incontrolable. El amor del otro, su permanencia, sus decisiones. Pero en verdad, lo único sobre lo que tenemos dominio absoluto es nuestra mente, nuestras elecciones, nuestras respuestas. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en sus meditaciones: acepta todo lo que venga tejido en el patrón de tu destino, porque que podría acomodarse mejor a tus necesidades. Esta aceptación no es pasiva. Es una rendición activa, valiente. Es entender que no puedes forzar el amor, ni detener el cambio, ni evitar que alguien se aleje. Pero sí puedes elegir cómo respondes a ello. Para los estoicos, el desapego no era frialdad emocional, sino libertad interior. Era la capacidad de amar intensamente, pero sin esclavizarse a ese amor. De valorar profundamente una relación, sin convertirla en el centro absoluto de la existencia. Ahora te tengo un ejercicio. Imagina por un momento que todo lo que tienes, incluidas las personas que amas, no te pertenece, sino que te ha sido prestado. ¿Cambiaría eso tu forma de tratarlo? ¿Tu manera de dejarlo ir cuando llegue el momento? Piensa en tu respuesta. Existen otros pensamientos poderosos. Por ejemplo, para Buda, el sufrimiento humano nace del tana, del anhelo o deseo aferrado. Queremos que las cosas duren para siempre, pero todo en la existencia es transitorio. Las emociones, los cuerpos, las relaciones,
incluso las ideas sobre uno mismo. La práctica budista no es una renuncia fría al mundo, sino un ejercicio de profunda presencia y no posesión. Cuando amamos desde el apego, no vemos realmente al otro, vemos lo que queremos que el otro sea. Nos aferramos a una versión, a una promesa, a una expectativa. Pero el budismo nos invita a amar desde la compasión, que es aceptar al otro tal como es, incluso cuando eso significa dejarlo partir. Todo lo que tiene forma está destinado a desaparecer, decía Buda. Soltar, entonces, no es perder, es alinearse con la verdad de que nada nos pertenece realmente. En cuanto al taoísmo, en el Tao Te Ching, Lao se escribe, cuando dejo de ser yo, me convierto en todo. El desapego taoísta no es huida, es fusión con el flujo de la vida. El agua es su símbolo, suave pero imparable, flexible pero firme. El agua no lucha contra la roca, la rodea, la erosiona con el tiempo, sigue su camino. El apego es rigidez. Es querer que todo permanezca igual. El desapego es movimiento. Es confiar en que la vida, aunque cambie, nos sostiene. Lao Tse no nos pide que renunciemos al amor, sino que dejemos de resistirnos a su naturaleza cambiante. Ya sea el estoicismo, el budismo o el taoísmo, todos coinciden en algo esencial: el sufrimiento se reduce cuando renunciamos al control. Cuando dejamos de exigir que la realidad sea como queremos y comenzamos a abrazarla tal como es. Esto no significa dejar de sentir. Significa sentir sin aferrarse. Amar sin poseer. Estar presente sin exigir permanencia. Implica comprender que todo lo que entra en nuestra vida tiene un propósito, pero no siempre tiene una duración eterna. El desapego emocional no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso profundo que toca fibras sensibles, remueve heridas del pasado y nos confronta con lo más humano de nuestro ser. No es lineal. No tiene un calendario fijo. Pero suele pasar por etapas reconocibles. 1. Negación. En un inicio, nuestra mente se niega a aceptar que esa conexión ha cambiado o terminado. Seguimos esperando mensajes, interpretando señales, soñando con reconciliaciones. 2. Tristeza. Al asumir la pérdida, el dolor emerge. Lloramos, recordamos, idealizamos. La nostalgia se convierte en una compañera constante. 3. Ira. Nos enojamos. Con la otra persona, con la vida, con nosotros mismos. Buscamos culpables, deseamos justicia emocional. Pero en el fondo, solo queremos entender por qué dolió tanto. 4. Reflexión. Poco a poco, el ruido baja. Empiezan las preguntas reales. ¿Qué aprendí? ¿Qué proyecté? ¿Qué partes de mí no conocía antes de esta relación? 5. Aceptación. No es resignación. Es comprender que lo vivido fue valioso, que ya no está, y que está bien que sea así. 6. Reconstrucción. Nos rearmamos desde lo vivido. Nuevas rutinas, nuevas formas de amar, nuevas formas de vernos. El trabajo emocional puede ser abstracto, pero hay herramientas concretas que pueden acompañarte en este camino. Escribir cartas no enviadas. Redacta lo que te quedó por decir. El perdón, el dolor, la gratitud. Luego rompe la carta, quémala,
o guárdala como símbolo de cierre. Meditación de liberación. Visualiza a esa persona. Agradécele internamente. Imagínala alejándose, caminando libre. Respira y siente la ligereza que queda. Diario emocional. Cada día, escribe cómo te sientes. ¿Qué recordaste? ¿Qué aprendiste? El diario se convierte en tu espejo emocional. Eliminar recuerdos digitales, no como castigo, sino como acto simbólico. Libérate del hábito de revisar fotos o mensajes. El pasado no cambiará, pero tu relación con él sí puede cambiar. Música sanadora. Crea una playlist que te acompañe en este proceso. Canciones que te inviten a soltar, a llorar, a levantarte. El trabajo emocional puede parecer etéreo, pero necesita raíces. Soltar no siempre significa olvidar, sino transformar la carga en comprensión. Aquí tienes más herramientas para acompañarte en ese proceso. Diálogo interno guiado. Cierra los ojos y, en voz baja o mentalmente, habla contigo mismo como si fueras un sabio consejero. Pregúntate qué necesitas soltar y por qué te aferras. Este diálogo crea un espacio de contención donde tu parte adulta cuida de tu parte herida. Visualización simbólica. Imagina tu dolor como un objeto. ¿Es una piedra? ¿Una caja cerrada? ¿Un nudo? Luego visualízalo alejándose, flotando por un río, disolviéndose en el viento, transformándose en luz. Lo simbólico comunica con el inconsciente, donde habita la herida. Rituales de cierre. Crea un acto personal. Puede ser encender una vela, enterrar una carta, o escribir una palabra en la arena y dejar que el mar la borre. Los rituales no son supersticiones, son lenguajes del alma. Respiración de liberación. Inhala profundo, sostén unos segundos y exhala largo, como si cada exhalación se llevara un poco del peso emocional. Esta técnica, usada en psicoterapia somática, reconecta el cuerpo con el presente y facilita el desprendimiento. Caminar con intención. Sal a caminar sin rumbo fijo, pero con un propósito interno. Hoy suelto algo. A cada paso, repite mentalmente frases como te dejo ir, me libero, acepto el cambio. El movimiento físico sincronizado con la intención genera una alquimia silenciosa. Crear un collage de resignificación. Recorta imágenes, palabras, frases de revistas o imprime lo que represente tu proceso. Arma un collage que no niegue el pasado, pero que lo integre en una narrativa de aprendizaje. Convertir el caos en arte es una forma de dignificar la experiencia. Mantras personales. Crea tu propia frase sanadora. Puede ser tan simple como estoy en paz, elijo soltar o mi historia no me define. Repetirla cada mañana, frente al espejo, ancla una nueva narrativa interna. Microactos de autocuidado como señal de transición. Cambiar la funda de la almohada, reorganizar tu espacio, regalar ropa antigua. Todo acto de renovación externa puede ser una metáfora viva de la renovación interna. Jung fue claro al afirmar que lo que no se hace consciente se repite como destino. Muchas veces, atraemos el mismo tipo de relaciones una y otra vez, porque nuestro inconsciente busca sanar lo que no ha sido mirado. Por eso, el desapego no solo implica dejar ir al otro, implica también mirar dentro de uno mismo. ¿Por qué te apegaste tanto?
¿Qué representaba esa persona? ¿Qué necesidad tuya fue cubierta a través de ese vínculo? A veces, detrás del apego hay heridas de abandono infantil, necesidad de validación, baja autoestima o miedo a la soledad. Cuando hacemos consciente ese patrón, empieza la verdadera sanación. Ya no buscamos que otro lo resuelva por nosotros. Aprendemos a darnos lo que antes mendigábamos. El inconsciente es ese vasto territorio donde se esconde lo que hemos olvidado, reprimido o nunca aprendido a nombrar. Es el coautor invisible de nuestra historia emocional. Mientras no lo escuchemos, seguirá escribiendo capítulos por nosotros. Y lo hará repitiendo viejos guiones, con nuevos actores. Carl Jung proponía que el inconsciente no es solo un basurero psíquico, sino un sistema vivo de imágenes, símbolos y energía que busca la totalidad. Desde esta perspectiva, el dolor que nos generan ciertos vínculos no es solo un accidente emocional. Es una llamada del alma para mirar lo no resuelto. Muchos de nuestros apegos emocionales no se originan en el presente, sino que son eco de experiencias tempranas, un padre ausente, una madre crítica, una figura de cuidado impredecible. El inconsciente, como un sabio que no conoce el tiempo lineal, proyecta esas heridas en relaciones actuales con la esperanza de que esta vez sean diferentes. Pero si no somos conscientes, terminamos atrapados en una repetición disfrazada de oportunidad. Aquí aparece el desapego como acto de lucidez, no de frialdad. Soltar no es cortar por la fuerza, sino ver con claridad. Ver que muchas veces no amamos a quien tenemos delante, sino al significado que nuestro inconsciente le colocó encima, el salvador, el refugio, el espejo de lo que no nos damos. El proceso de sanación profunda implica dialogar con ese inconsciente. No se trata solo de entender racionalmente el pasado, sino de contactar emocionalmente con él. De sentir el llanto no llorado. De reconocer la rabia silenciada. De honrar al niño o niña interior que aún espera ser visto. Herramientas como los sueños, la escritura libre, la imaginación activa y el arte espontáneo permiten tender puentes hacia ese mundo simbólico. Porque el inconsciente no habla en lógica, sino en imágenes, metáforas, sensaciones. Escucharlo requiere paciencia, humildad y silencio. Cuando el inconsciente empieza a colaborar con la conciencia, no solo dejamos de repetir patrones, empezamos a crear nuevas posibilidades. Relaciones más sanas. Vínculos desde la libertad y no desde la necesidad. Y sobre todo, una conexión más íntima con nosotros mismos, donde ya no tememos la soledad, porque hemos hecho amistad con nuestra sombra. En última instancia, sanar no es olvidar ni corregir el pasado, sino integrar lo vivido con sabiduría. Como diría Jung, no buscamos ser perfectos, sino completos. Aunque Carl Jung fue quien puso nombre y estructura a lo que hoy entendemos como el inconsciente colectivo, otros grandes pensadores ya intuían su existencia. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, hablaba del abismo interior, esa zona oscura de la psique humana donde habita lo reprimido, lo no dicho, lo instintivo. Para Nietzsche, sanar no era eliminar el sufrimiento, sino integrarlo, transmutarlo en poder creador. Uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante, escribió. ¿Y qué es el caos sino ese inconsciente que pugna por ser mirado, no con miedo, sino con valor? Platón también nos da claves, aunque desde su metafísica.
En el mito de la caverna, nos muestra al ser humano encadenado a sombras proyectadas en una pared, creyendo que esa es la realidad. Salir de la caverna, enfrentar la luz del conocimiento, es, en términos psicológicos, el proceso de individuar, dejar de proyectar nuestros miedos y carencias en los otros, y atrevernos a ver la verdad interior. La sanación, entonces, es un acto de deslumbramiento, pero también de dolor. La luz duele cuando se ha vivido tanto tiempo en penumbra. Por su parte, Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, afirmaba que el ser humano vive una desesperación silenciosa cuando no es fiel a su verdadero yo. Esa desesperación no siempre es evidente, puede vestirse de dependencia emocional, de relaciones que asfixian, de rutinas que evitan el encuentro con uno mismo. El inconsciente, en esta lectura, no solo es una bolsa de traumas, sino también un archivo de potencias no desarrolladas, de verdades evitadas. Sanar es volver a la autenticidad, aunque duela. Aunque nos exija una ruptura con todo lo que creíamos que nos definía. Simone de Beauvoir, desde una perspectiva existencial y feminista, nos recuerda que muchas veces nuestro inconsciente está moldeado por narrativas ajenas, lo que se espera de nosotros, lo que se nos permite desear, lo que aprendimos que merecíamos en el amor. Enfrentar el inconsciente también es un acto político, un acto de libertad. Es mirar de frente las estructuras internas que hemos heredado y preguntarnos si realmente nos pertenecen. Y finalmente, Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo, sobreviviente del Holocausto, nos regala quizás la idea más luminosa, que incluso en medio del dolor, el ser humano puede encontrar sentido. Su enfoque logoterapéutico sugiere que el sufrimiento deja de ser un obstáculo cuando se le encuentra un para qué. El inconsciente no es solo una cárcel, puede convertirse en un mapa. Cada herida, cada patrón, cada sombra, señala hacia un lugar donde aún no hemos traído luz. El proceso de soltar deja espacio. Y ese espacio puede doler al principio, pero es tierra fértil para la transformación. Aquí es donde redescubres tus pasiones. Vuelves a leer, a escribir, a bailar. Conectas con amigos, contigo mismo, con tu espiritualidad. Te conviertes en tu propio refugio. Ya no necesitas que alguien te rescate. Te conviertes en tu propia respuesta. Aprendes a estar solo sin sentirte solo. A disfrutar del silencio. A valorar tu energía. A elegir con conciencia y no desde la carencia. Y entonces, un día, sin saber cómo, ya no duele. Ya no esperas un mensaje. Ya no te aferras a lo que fue. Sientes paz. Y en esa paz, reconoces tu poder. Y en esa paz, reconoces tu poder. Porque lo que parecía vacío, era en realidad espacio sagrado. Un terreno virgen que el alma pedía cultivar con semillas nuevas. La soledad, cuando es elegida y no impuesta, deja de ser carencia para convertirse en comunión. No estás solo, estás contigo. Y eso lo cambia todo. Muchos temen a la soledad porque la confunden con abandono. Pero no son lo mismo. El abandono es ruptura. La soledad, en cambio, puede ser encuentro. Un espacio donde las voces externas se apagan y, por fin, escuchas tu voz interna. Esa que había sido silenciada por el ruido del apego, por la ansiedad de ser amado, por el miedo a estar incompleto.
En esa pausa, descubres que no necesitas ser parte de algo para sentirte pleno. Eres un todo. No porque seas autosuficiente en todo momento, sino porque has aprendido a habitar tu mundo interior. A dialogar contigo, a perdonarte, a inspirarte. La soledad fértil no es un muro, es un jardín. Como diría el poeta Rainer Maria Rilke, ama tu soledad y soporta el dolor que ella te causa con cantos. Porque en ese silencio fértil se gestan los renacimientos. Ahí brotan nuevas ideas, vocaciones dormidas, sueños postergados. Tu creatividad despierta. Tu intuición se afina. Y el alma, que antes se aferraba a otro para no caer, ahora se expande como un río que descubre nuevos cauces. Incluso los antiguos sabios buscaban la soledad como vía de iluminación. Los filósofos estoicos la cultivaban para desarrollar la virtud interior. Los místicos se retiraban al desierto, no para huir del mundo, sino para encontrarse con lo eterno que habitaba en ellos. Porque solo en el vacío podemos escuchar a lo esencial. Y es que la verdadera compañía nace cuando estás en paz contigo. Entonces, los vínculos que llegan no llenan vacíos, se convierten en celebraciones. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la libertad. Ya no te unes para evitar el dolor, sino para compartir la plenitud. Así, la soledad fértil deja de ser etapa de tránsito y se vuelve parte del camino. Te enseña que no necesitas estar completo para ser suficiente. Porque lo que realmente se transforma al soltar, no es solo la relación con el otro, sino tu forma de habitarte a ti mismo. La temporalidad del dolor significa entender que todo pasa. El dolor emocional tiene una cualidad engañosa, se siente eterno. En medio del duelo, de la pérdida o del desapego, la mente crea la ilusión de que siempre nos sentiremos así, que la tristeza no se irá, que la ausencia se quedará a vivir con nosotros para siempre. Pero esta es una distorsión de la percepción. Porque, como toda emoción humana, el dolor también es transitorio. La filosofía estoica nos recuerda que nada permanece. Que incluso lo que parece insoportable con el tiempo se transforma, se diluye, se vuelve recuerdo. Epicteto enseñaba que la clave no está en evitar el dolor, sino en comprender su naturaleza. Si sabemos que el sufrimiento no es permanente, podemos atravesarlo con más serenidad, sin desesperarnos, sin rendirnos ante su peso. Carl Jung también lo sugería desde su perspectiva psicológica: lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas, se transforma. El dolor emocional no se va porque lo ignores o lo niegues. Se va cuando lo atraviesas con presencia, cuando lo observas con humildad, cuando dejas de luchar contra él y simplemente te permites sentirlo sin juzgarte. Cada lágrima tiene un ciclo. Cada ola emocional llega, se eleva, y luego baja. Pero para que eso ocurra, debes dejar de evitarla. El problema es que, muchas veces, tratamos de tapar el dolor con distracciones, con nuevas relaciones, con trabajo excesivo o evasión. Pero todo lo que no enfrentamos, se queda acumulado. Y tarde o temprano, golpea más fuerte. Aceptar la temporalidad del dolor implica desarrollar una paciencia interna. Saber que la vida, como la naturaleza, tiene estaciones. Y que el invierno emocional es tan parte del proceso como la primavera del renacimiento. No hay evolución sin vacío. No hay crecimiento sin pérdida.
El dolor no es señal de que algo está mal, es evidencia de que algo está cambiando. También es importante entender que el dolor no se va de un día para otro. No hay fechas exactas ni reglas fijas. Hay personas que te marcan más profundo que otras. Pero eso no significa que debas vivir atado al sufrimiento. Significa que el duelo es también una forma de honrar lo que fue importante antes de dejarlo ir. Muchos sabios han hablado de esto. Buda enseñaba que el sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean distintas a como son. Pero si en vez de resistir el presente, nos rendimos a él con aceptación, el dolor pierde su capacidad de dominarnos. No se trata de resignación, sino de confianza en que el dolor es una etapa, no un destino. Y con el tiempo, algo empieza a cambiar. Un día, sin darte cuenta, te despiertas y ya no duele igual. El recuerdo está, pero la herida ya no sangra. El silencio ya no se siente vacío. Tu cuerpo ya no se contrae cuando piensas en esa persona. Y en ese momento, la cicatriz se convierte en una medalla de crecimiento. Recordar que todo pasa es un ancla poderosa. Es la voz que te sostiene cuando todo parece derrumbarse. Es la certeza interna de que este capítulo difícil también terminará, como terminaron todos los anteriores. Y que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz esperando al final, incluso si aún no la ves. Porque lo que hoy parece insoportable, mañana será enseñanza. Lo que hoy duele, mañana se vuelve sabiduría. Lo que hoy extrañas, mañana será parte de tu historia, no de tu herida. Y entonces, cuando el tiempo haya hecho su trabajo, podrás mirar hacia atrás y decir, no fue fácil, pero lo superé. Y ahora soy más fuerte, más consciente y más libre. El desapego emocional no es un acto de olvido. Es un acto de amor. Amor hacia ti, hacia tu proceso, hacia la libertad del otro. Es elegir soltar el dolor sin soltar el aprendizaje. Es honrar lo vivido sin encadenarte a lo perdido. Hoy te invito a iniciar ese camino. A mirar dentro. A dejar de culpar. A soltar con amor. A liberar con gratitud. A convertir el duelo en sabiduría. No será fácil, pero será profundamente liberador. Porque mereces una vida donde el amor no duela. Donde no tengas que aferrarte para sentirte suficiente. Donde puedas amar sin miedo y soltar sin romperte. Si llegaste hasta aquí, significa que no solo quieres soltar a alguien, también estás listo para volver a ti. Y eso ya es un acto de valentía. Porque soltar no es perder, es elegirte, es liberarte, es recordar quién eres cuando nadie más te define. Pero recuerda, entender no es suficiente. El conocimiento sin acción se convierte en olvido. Así que elige una práctica, una idea, una frase que haya resonado contigo, y hazla tuya. Escríbela. Adáptala. Vívela. Y si este mensaje tocó alguna fibra dentro de ti y te ayudó a crecer o por lo menos a pasar el buen rato, te invito a dejar unas palabras simbólicas en los comentarios. Escribe. Soy el refugio que siempre busqué en otros, así sabré que aprovechaste este material preparado para ti con mucho cuidado y aprecio. Hazlo como promesa,
como señal de que este viaje interno fue real y que estás listo o lista para transformarte desde dentro. Porque no estás roto. No estás tarde. No estás solo. Estás despertando. Estás recordando tu poder. Y eso es sagrado. Gracias por llegar hasta aquí. Por sentir. Por atreverte a mirar hacia adentro. Esto fue una experiencia psicológica y filosófica para el alma. Si resonó contigo, suscríbete, comparte este video con alguien que lo necesite y sobre todo, no te olvides de ti. Nos vemos en el próximo video.